Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Ruth, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Ruth, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a los vecinos, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Errón, Errón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Amén. A lo largo, hermanos, de esta serie hemos podido ver la manera en la que Dios trata, cuida y guarda a su pueblo. La historia de Ruth nos enseña mucho acerca del carácter de Dios y de cómo Él obra para el bien de sus hijos. Ruth y Noemí habían pasado por muchas situaciones difíciles y hasta este momento hemos podido llorar con ellas, reír con ellas, experimentar en cierta medida sus circunstancias. Y en esos momentos difíciles se les había abierto la esperanza de ser redimidas. Y es muy importante en este momento, en este texto hemos podido leer y escuchar muchas veces la palabra redimir, redención, habían sido redimidas. Creo que debemos profundizar un poco más en el concepto de la redención para comprender bien esta historia. La redención se podría definir como el acto de pagar un precio para rescatar algo que se había perdido.
El hecho de que exista la necesidad de redimir implica que algo se ha perdido, o reconocer que algo se ha perdido, para que otra persona se tenga que mover en misericordia y pagar el precio de su rescate. Y en ese sentido, la redención muchas veces se convierte en un beneficio para el que redime. Imaginemos que alguien tiene que redimir una tierra que tiene un valor, pongamos, de 10. Y tiene que redimirlo pagando un precio de 5. Y en ese caso, la persona que redime, que tiene el derecho de redimir, obtiene un beneficio, un enriquecimiento. Pero hermanos, en otras ocasiones el acto de redimir se puede convertir en un problema, porque si lo que yo voy a adquirir cuando redimo algo me supone un agravio, una responsabilidad innecesaria o incluso una pérdida económica, el acto de redimir ya no me parecerá tan atractivo y probablemente no quiera llevarlo a cabo. Por lo tanto, la redención es un asunto de justicia, pero no siempre es un asunto sencillo de solucionar. Por otro lado, con la finalidad de comprender mejor esta historia, es importante aprender que en la ley de Moisés, en la que estamos en el contexto que narramos, había establecido que la tierra de Israel era la herencia que Dios le daba a su pueblo para que su pueblo la habitara. Los israelitas debían entender que la tierra finalmente no era suya, sino que la tierra era posesión de Dios. El pueblo solamente vivía allí. Dios permitía que el pueblo habitara en esas tierras que fluían leche y miel. Y el pueblo debía actuar como administrador de las bendiciones del Señor. Y Dios estaba preocupado en que cada familia de Israel no perdiera la porción de tierra que Dios les había dado. Los terrenos no eran bienes que podían comprarse y venderse de manera libre e indefinida. La tierra podía ser vendida, pero siempre debía volver a su administrador original, de manera que efectos prácticos, más que venderse, la tierra era alquilada. Incluso había cada 50 años algo que se llamaba el año del jubileo. Y era que las posesiones de una familia volvían a ser suyas, las deudas eran perdonadas. Y de esa forma Dios aseguraba que ningún israelita se quedara sin tierra e impedía que hubiera desigualdad entre el pueblo de Israel. Nadie podía perder su casa indefinidamente, nadie podía acumular más territorio que otro en perjuicio de otra familia, nadie podía adquirir más riquezas al punto de que hubiera desigualdad en los asuntos básicos y fundamentales en la tierra de Israel, y este era el ideal de Dios. Esto era lo que estipulaba la ley de Moisés. Y además de eso, la tierra era adquirida por herencia. Al morir un hombre, la tierra de ese hombre pasaba a sus hijos para que las propiedades siempre estuvieran dentro de la familia y pasaran de generación en generación. La preocupación de Dios es que no hubiera desamparado en la tierra de Israel, que todo el mundo tuviera su parte, su parcela, que administrara en temor del Señor, para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Pero ¿qué ocurría cuando un hombre moría sin tener hijos? En ese caso, la ley estipulaba que el pariente más cercano tenía la obligación legal de redimir la heredad de ese hombre. Eso significa que el pariente debía casarse con su viuda con la finalidad de cuidar de su tierra y de proporcionarle hijos, descendencia, que su nombre no fuera borrado de Israel. Y es importante notar que el primero de esos hijos sería contado como heredero del difunto. Y de esa manera la posesión de la familia seguiría intacta. Y es en este contexto y en este marco legal en el que se desarrolla la historia de Ruth. Ahora, sabemos que tanto Ruth y Noemí habían quedado viudas cuando estaban en Moab y que ninguna de ellas había tenido hijos
Ruth no había tenido hijos, por lo que el nombre de Elimelec, el marido difunto de Noemí, iba a quedar borrado y sus tierras se acabarían perdiendo en manos de otros. Además, ninguna de ellas tenía protección ni sustento, por lo que Ruth y Noemí necesitaban que alguien las redimiera. Necesitaban a alguien que pagara el precio y se hiciera cargo de sus bienes, se hiciera cargo de las responsabilidades de Elimelec y de sus hijos. Y en esta situación, sin esperanza, en unas circunstancias totalmente adversas, Ruth y Noemí regresaron a Belén cuando todo parecía perdido, cuando no había ninguna luz en medio de ese túnel. Y recordemos que de repente entró en escena un pariente con todos los requisitos legales para redimir a Ruth. Booz cumplía con todas las condiciones para cumplir ese cometido y además vemos como Booz se había comprometido con Ruth para esa causa. Él quería adquirir la tierra de Elimelec, él quería casarse con Ruth y quería ejercer esa responsabilidad hermosa. Hasta aquí lo dejamos en el capítulo 3. Pero había un problema. Booz sabía de la existencia de un pariente más cercano que él. Y ese pariente más cercano que Booz tenía preferencia a la hora de redimir a Ruth. De manera que Booz debía ofrecerle la posibilidad a ese pariente cercano antes de poder dar un paso adelante. Y en este punto dejamos la historia en el último sermón que predicamos. Me imagino, al menos ese es mi caso, que deseando saber cómo se desarrollaría el desenlace de esta apasionante historia de amor. La verdad es que Booz no tardó en ir a arreglar el asunto. Queda claro que su interés por Ruth era real, y lo primero que nos dice el texto es que a la mañana siguiente Booz estaba dispuesto a comprometerse con Ruth y fue a solucionar el asunto. Booz fue esa mañana a la puerta de la ciudad para encontrarse con el pariente cercano del cual no conocemos ni el nombre, y le dice: fulano, ven aquí, que tengo que hablar algo contigo. Y lo primero que hizo Booz fue llamar a 10 ancianos para testiguar, para que fueran como testigos y que constara delante de ellos todo lo que se hablaría en ese momento de forma oficial. Mira, la ley de Moisés establecía que para cualquier disputa era necesario contar con al menos 2 o 3 testigos para llevar a cabo el acuerdo. En un juicio era necesario tener un par de testigos, mínimo. Pero para asuntos de mucha importancia, en la tierra de Israel era costumbre llamar al menos a 10 testigos. Así que Booz estaba tomando esto muy en serio. Él quería que quedara todo muy claro, quería arreglarlo todo cuanto antes. Llama a ese fulano, a ese pariente, lo reúne en la puerta de la ciudad en presencia de 10 testigos y le expone el tema. Y le dice: mira, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, ella vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si tú no quieres redimir, dímelo, decláramelo, que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Ahora, llama la atención que Booz lo primero que hace es presentarle el tema económico de la situación a ese pariente. Le dice: mira, hay una oportunidad en la que tú puedes cumplir esa responsabilidad de adquirir una tierra, pero yo no puedo hacerlo, así que hazlo tú. Si tú no lo haces, me darás oportunidad a mí. Ese pariente cercano tenía ese derecho prioritario, de manera que el territorio quedara lo más cercano posible a la familia del difunto. Y a esa cuestión el hombre del que no conocemos el nombre no se lo pensó 2 veces y se dispuso a redimir. Y dice: yo redimiré. Ahora, no me digáis que cuando leemos este texto esto nos suena como un jarro de agua fría.
Porque yo estoy deseando que el pariente diga, Boz, no, déjalo, haz lo tuyo. De verdad, Boz tiene que casarse con Ruth. Ruth tiene que casarse con Boz, este que pinta aquí ahora. Que se vaya para su casa. Me imagino que Boz estaba deseando que el pariente cercano este le dijera que no. Y cuando le dice que sí, al menos a mí me empiezan a sudar las manos, a temblar las piernas. Digo, como este quiera, pierdo mi derecho. Pero había una responsabilidad más que ese hombre debía conocer. Y Boz le dice, está bien, ¿quieres redimir tú? Puedes redimir, pero el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, escucha, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Si ese pariente quería redimir la tierra, debía hacerse cargo también de Ruth. Todo entraba en el paquete. Debía tomarla por mujer, debía protegerla, debía sustentarla y debía darle descendencia. Él debía asumir que el primer hijo que le naciera a Ruth sería contado como heredero, como heredad de Elimelech. Y en esa época tener un hijo, criarlo, hacerte cargo de él, era una inversión económica que no apetecía mucho hacer si no ibas a sacar ningún provecho de ella. Finalmente, además, la tierra no quedaría como suya, sino que sería del hijo que tuviera Ruth. De manera que el asunto de la tierra ya no era tan atractivo como parecía al principio. Redimir a Ruth suponía una carga de la que no iba a sacar mucho provecho a largo plazo. Y ese trato además podía dañar la heredad de ese hombre y él no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Y ante ese nuevo dato, el pariente cercano rehusó de su derecho a redimir, dándole a Boz la potestad para ocupar su lugar. Dice el texto en el versículo 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ese hombre no había querido redimir a Ruth, porque ese hombre no amaba a Ruth. Ese hombre solamente quería los beneficios que podían ofrecerle ese trato de redención. Solamente le interesaba lo que podía conseguir él. Y esta es, querida iglesia, la forma de amar que predomina hoy en día en la actualidad. Las personas vamos con esta mentalidad, con este chip, a buscar relaciones de amor, a buscar relaciones de entrega. Nos consumimos. Buscamos en el otro simplemente lo que podemos conseguir sin pensar en qué podemos dar. El sacrificio ha sido eliminado de la ecuación de nuestras relaciones. No pensamos en la entrega, no pensamos en la dádiva, no pensamos en la gratitud, pensamos simplemente yo seré feliz con lo que esa persona me puede dar y si no es así no me interesa. Al punto que yo me caso, hay gente que incluso se casa. ¿Cómo se llama eso? Con separación de bienes. Hay un pastor amigo que dice, mi hermano Israel Sanz, que dice, eso es más feo que pegarle a un padre. Eso es antagónico al amor. Eso es lo opuesto a lo que el matrimonio es. Eso es lo opuesto a lo que debe ocurrir en tu corazón cuando te entregas a otra persona para entregarte a ella. Es simplemente pensar, yo me uno a esa persona y voy a permanecer con esa persona siempre y cuando yo obtenga un beneficio de esa relación. En cuanto las matemáticas no me den el resultado que a mí me interesa, a otra cosa mariposa. Si te he visto no me acuerdo, firma papel, no me molestes que me voy de casa. Y así está la sociedad. Tenemos una forma egoísta, incluso en nuestra manera de encontrar o de buscar iglesia. Vamos a buscar la iglesia que nos pueda dar a nosotros lo que nosotros queremos. Y empezamos a medir. Hacemos una lista. Esta iglesia tiene esto, escuela dominical, grupo de jóvenes, tiene un buen equipo de sonido. Vamos a ponerle stick también a un buen cantante. Aquí eso lo tenemos, está Pablo.
Y si no cumple algún requisito, a ver cómo va a estar mi niño, a ver cómo va a estar mi hijo adolescente, y si no, ya no, ya voy a otra cosa. Cuando alguien viene a mí y me pregunta a qué iglesia debe ir, yo siempre le aconsejo dos cosas. Uno, claro que sí, intenta encontrar cosas o encontrar un sitio donde tú puedas desarrollar tus dones, que te pueda bendecir, pero también es muy importante pensar qué es lo que yo puedo dar. ¿Cuál es el sitio donde Dios quiere a mí ponerme para yo dar de lo mío y sumar y edificar en esa parte? A lo mejor Dios te quiere llevar al sitio más desastroso del mundo, para que tú vayas y deje de ser tan desastroso. Gloria a Dios. No todo es para ti. Tú no solamente tienes que esforzarte, no solamente tienes que redimir, no solamente tienes que adquirir aquello que te bendice y te beneficia. El amor y la vida no van de eso. Es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, ese pariente no tenía ningún interés en amar a Elimelec ni a su familia, solamente buscaba el beneficio, y cuando la cuenta no le salió, cuando el beneficio ya no era para él, no le interesó Ruth, no le importó, fíjate, no le importó para nada la situación de esa joven. ¿A mí qué me importa Ruth? ¿A mí qué me importa que no tengan hijos, que la heredad de Elimelec se vaya a perder? ¿Yo voy a ganar algo con esto? No, ¿verdad? Pues redime tú. Y Booz, me imagino que estaba por debajo de la mesa haciendo así. Bien, es un egoísta, bien. Booz, que no quería, no tenía el mismo interés que tenía este pariente. Se cierra el trato, y es curiosa la forma en la que se cierra el trato. Dice la palabra que el pariente cercano se quita el zapato y se lo da a Booz. Y al parecer esto era costumbre en Israel a la hora de cerrar este tipo de acuerdos. Y eso se hacía debido a una ordenanza que se había establecido en la ley de Moisés. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. Es importante esto. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer. ¿Ves? Su cuñado, el pariente más cercano posible. Y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. En la ley del levirato, si el responsable de redimir la heredad de un hombre se negaba a asumir esa responsabilidad, eso se consideraba una afrenta a la mujer que estaba rechazando. Tomar esa postura era un acto ruin de egoísmo que Dios aborrecía. De manera que la ley, esto regulado por Dios, permitía que esa mujer despreciara públicamente a ese hombre que se negaba a cuidar y a velar la heredad de su pariente. Aquí hablamos de su propio hermano. Y eso refuerza la idea de que Dios se toma muy en serio esta cuestión. Dios había legislado al pueblo para que nadie se quedara desamparado y ningún nombre de ningún israelita fuera borrado. Si alguien rechazaba actuar en misericordia, haciéndose cargo de esta responsabilidad, se le avergonzaría públicamente. De forma que ese pariente, ese fulano, con ese acto de no querer hacer eso, se estaba exponiendo a que en un futuro pudieran acusarle de no querer llevar a cabo esa responsabilidad. Pero él no estaba simplemente rechazando eso, sino que estaba dando lugar a que otros tomaran
su puesto, su responsabilidad. Se trataba de un trato entre dos hombres a ojos del pueblo que exculpaban al pariente cercano y lo libraban de ser tratado con desprecio en el futuro. Por esa razón, el pariente se quita el zapato, metafóricamente la responsabilidad de redimir, y le da esa responsabilidad de ese zapato al hombre que adquiría en presencia de los testigos el derecho y la obligación de llevar a cabo esa función. Y ahora, Booz ya podía redimir a Ruth. Había quedado acordado en presencia de los ancianos, ese hombre se había quitado el asunto de en medio, se había quitado el zapato, ya no era responsable de eso, no podía reclamar nada, ni nadie podía reclamarle nada a él, y ahora a los ojos de todo el pueblo, Booz dice a los ancianos: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Gloria al Señor. Hermanos, casi que estoy por haceros aplaudir. Booz y Ruth por fin se iban a casar. Ya no había nadie ni nada que podía impedir esa unión, y eso era una gran noticia. Pensemos un momento en el contexto en el que estaba esta historia. Cuando Ruth y Noemí vuelven de Moab, en Belén ya es conocida la historia de Ruth, es conocida la historia de Noemí. En la puerta, cuando las ven, se asombran. ¿No es esta Noemí la que ha perdido a su marido, a sus 2 hijos? Vaya tragedia. Todo el mundo conocía lo que había ocurrido. Probablemente esta historia, esta situación trágica de esta familia era comentada en el pueblo. Se comentaba en las casas lo trágica que había sido su historia, el testimonio de esa nuera fiel a su suegra, cómo ella estaba trabajando en el campo, lo impactante del testimonio de Ruth. La gente seguramente empatizaba con esas 2 viudas. Yo entiendo, el texto no lo dice, pero entiendo que había un deseo generalizado de que la situación de estas 2 mujeres se solucionara. Hermanos, suele ocurrir que cuando alguien está pasando por un mal momento y aún así conserva un buen testimonio, los que están a su alrededor les quieren el bien. Se duelen, empatizan con ellos, quieren que les vaya bien, desean que les vaya bien, se alegran con su solución. Y eso parece ocurrir en este momento. Los testigos le desean una vida llena de prosperidad y felicidad a ambos. Es como que, al igual que nosotros estamos aquí esperando que Booz y Ruth se casaran, los testigos también dicen: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es como que la gente que está alrededor está diciendo: Dios os bendiga mucho, os vaya muy bien, seáis muy felices y prosperados. Porque no tenían arroz, que si no empiezan a tirar arroz ¿no? Queda claro que tanto Booz como Ruth gozaban de una buena reputación, eran queridos en el pueblo, todos se alegraban por ellos, les deseaban lo mejor. Y ese acto de redención era considerado como algo digno de ser celebrado. Los testigos les bendicen, recordando a Judá y Tamar. Os recomiendo que leáis Génesis capítulo 38 y podáis meditar en esa historia que los personajes del libro de Ruth trazan un paralelismo con ellos. El caso es que el pueblo recordó que Dios, en su misericordia, da segundas oportunidades y bendice a aquellos que les son fieles. Finalmente Booz redimió a Ruth y se casó con ella. Hermanos, la vida de esa joven mujer
había sido restaurada. Dios le había provisto de un marido piadoso, amable, justo y encima rico. Eso no es lo más importante, pero si lo es, mejor, ¿no? Puestos a pedir que sea rico también. Hermanos, unos meses antes, Ruth había cometido la locura de dejar su tierra para seguir a su suegra viuda, siendo ella misma también viuda y sin hijos. Ahora, seamos honestos, si hubiéramos tenido que apostar acerca de cómo le iba a ir a Ruth en Israel en tiempo de los jueces, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Cuál era el pronóstico esperable para Ruth? Yo estoy convencido que la mayoría de nosotros le hubiéramos augurado un destino infeliz para esa joven. Pero Dios tenía preparado otra película, otra historia. Dios tenía preparado un redentor que iba a restaurar su vida. Y ahora no solamente la historia romántica se consumaba en una boda, sino que el Señor le regaló la bendición de ser padres. Ruth pasó de ser una joven viuda, ligada a su suegra, trabajando en el campo sin mucha esperanza en el mundo, a estar casada con un buen hombre y tener un hijo al que llamaron Obed. Por otro lado tenemos a Noemí. Ella había entrado en Belén después de muchas batallas, dificultades, desgracias. Había entrado pidiendo que no le llamaran Noemí, lo cual significa placentera, sino que la llamaran Mara, que significa amarga. Noemí estaba sumida en un pozo de dolor, de desesperación. Ella no podía tener paz en su corazón. Noemí estaba enfadada con Dios, al cual ella culpaba de toda su situación. Ella sabía que en sus circunstancias el futuro que le esperaba era muy negro. Pero Dios también tenía preparado para ella un giro de guión que lo iba a cambiar todo. Su nuera iba a encontrar a un redentor que transformaría sus vidas por completo. Y ahora Noemí había sido abuela de un niño que le aseguraba descendencia, y por si fuera poco, Noemí iba a tener el privilegio de criarlo. Noemí se había convertido en una abuelita tierna y amorosa para su nieto. Dios le había dado la dicha de tener descendencia, seguridad, provisión y amor. Hermanos, es maravilloso ver la manera en la que Dios obra para restaurar vidas. Y ante este espectáculo de bendición y gracia derramada, el pueblo no pudo hacer más que gozarse con Noemí y alabar a Dios por ello. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre se le ha celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. De nuevo la alegría, la euforia de ver vidas piadosas restauradas. Ahora el pueblo ya no reconocía a Noemí por su amargura, sino por su bendición. La gente se alegró con ella y reconoció que toda esa bendición al final venía del Dios del cielo, el cual es un buen Padre amoroso que nos cuida y que nos ama. Dios había hecho que Noemí tuviera descendencia. Dios había movido el corazón de Ruth para quedarse con Noemí, la cual era más valiosa que un séquito de hijos. Porque, hermanos, la fidelidad, el amor, la gracia, la misericordia tienen más valor que cualquier seguridad terrenal. El pueblo reconocía que estaba presenciando una exhibición de amor de parte de Dios, hasta el punto que quisieron ponerle al niño Obed, que significa adorador. Toda esta orquesta de acontecimientos había desembocado en una gran bendición, cuyo director de todo lo que acontecía era el Señor. Gloria a Dios por sus planes misteriosos. Piensa ahora un momento en tu historia con Dios. Recuérdate cada día
ahora de una forma especial, pero cada día yo te animo a recordar cada día de dónde te sacó el Señor. ¿Quién eras y quién eres? Como Él trazó un plan perfectamente medido para que tú llegaras a los pies de Cristo. Tus cicatrices, tus heridas fueran sanadas. Tu corazón fuera restaurado. Tu alma fuera redimida. Si estamos en Cristo, hemos experimentado y estamos experimentando la manera en la que Dios ha restaurado nuestras vidas. Qué espectáculo, hermanos. Una de las metas, de la visión de esta iglesia es ver vidas restauradas. Creo que es una desgracia para una iglesia ver que la iglesia crece en número y no crece en santidad. Y no crece en vidas restauradas. La iglesia del Señor debe anhelar ver eso. Debe orar por ello, debe trabajar por ello, debe sudar, sangrar por ello. Debe tener ilusión, esperanza, expectativa de ver a gente sin esperanza recobrar la esperanza, de ver a gente con depresión, con la alegría absoluta de Cristo, de ver a gente que ha recibido abusos, perdonar y dar de gracia a esa persona que le ha hecho daño, ver a matrimonios totalmente destrozados, reconciliarse y venir a Cristo y ser de testimonio y de honor y de gloria para el nombre de Dios, ver heridas sanadas, ver adicciones abandonadas. La iglesia del Señor debe ver vidas restauradas a su alrededor. El Evangelio sana y gloria a Dios por su manera de obrar. Gloria a Dios por lo maravilloso que resulta ver vidas transformadas por medio del Evangelio. Yo creo en esto. Yo creo que Dios puede llegar donde el hombre no puede. Donde los coachings y donde los métodos de autoayuda y donde los métodos motivacionales y donde los libros de los 10 pasos para no sé qué historia, yo creo que donde toda esa mentira, esa burbuja de humanismo, esa burbuja de vanidad estalla, el Evangelio de la cruz llega para clavarse en medio y decir: yo puedo donde tú no. Venid a mí, los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Gloria al Señor por su Evangelio. Ruth, vida restaurada. Noemí, vida restaurada. Tu vida, mi vida, vidas restauradas. Pero el libro de Ruth no termina aquí. En el final del capítulo el autor nos presenta una genealogía. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. El libro termina con una conexión entre el relato que estamos viendo y el gran rey David. El Espíritu Santo quiso plasmar esta historia para que conociéramos el origen del mayor rey que hubo en la historia de Israel. El rey David era descendiente directo de una moabita, de una gentil convertida, tras una historia con una trama impresionante que Dios en su soberanía había dirigido. Pero más allá de eso, el libro de Ruth apunta a una historia mucho más grande. Recordemos la promesa que Dios le da a David. Dios le dice a David que de su descendencia saldría un rey eterno que establecería el reino de Dios. El rey definitivo debía salir del tronco, del linaje de David. En 2 de Samuel capítulo 7, en el versículo 12 y 13 leemos: Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Oh, hermanos, David fue un gran rey, pero sin duda David no fue el rey definitivo. El pueblo de Israel debía esperar a ese gran rey al que apuntaba el texto que acabamos de leer. Y ese gran rey llegó hace 2000 años, cuando nació precisamente en la misma ciudad que ocurre en la historia de Ruth, en Belén. Un niño en un pesebre al que pusieron por nombre Jesús. Él era descendiente de David y el rey definitivo que venía a cumplir la promesa. El primer capítulo de Mateo habla con una genealogía también. Y en esa genealogía de Jesús, habla de Jesús como descendiente de David y también señala a David como descendiente de Booz y de Ruth. Y vemos como el libro de Ruth apunta al gran rey y al gran redentor Jesucristo. Jesús es el Mesías esperado, que había de venir a redimir y a liderar a su pueblo. De manera que Booz era un tipo de Cristo, un personaje que apuntaba a Cristo. Booz actuó de redentor terrenal para Ruth, pero Jesús es el verdadero redentor que pagó con su propia sangre por nuestros pecados. Cristo, dice Pablo en Efesios, leíamos antes, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros estábamos perdidos, estábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza. Éramos moabitas que le habíamos perdido todo. Íbamos dirigidos a un infierno eterno por nuestro pecado, pero Jesús nos redimió. Jesús compró nuestro perdón. Él pagó el precio de lo que se había perdido. Entonces nuestra alma pasó a ser valiosa para Dios, no porque fuera valiosa en sí mismo, sino por el precio que se había pagado por ella, el precio más alto, la vida de su propio Hijo. Jesús murió por nosotros para darnos una nueva identidad. Jesús es el gran Redentor que nos da salvación y vida eterna. Y además de eso, Jesús lo hizo sin ningún interés por lo que nosotros valemos. Jesús no se comportó como ese fulano que simplemente midió el beneficio y en función del beneficio voy o no voy. No, Él lo tenía todo a la diestra del Padre. Y Él lo que hizo fue despojarse a sí mismo, dejando la gloria de su reino, dejando la gloria en el cielo. Él vino y tomó forma de siervo. Él perdió, Él sirvió, Él no escatimó nada y lo entregó todo para ganarte a ti, para ganarme a mí. No porque nosotros valgamos mucho, sino por el puro afecto del que hace las cosas según los designios de su voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único motivo que tuvo Dios para enviar a su Hijo al mundo es el amor. Incondicional. Desinteresado. Que lo llevó a querer pasar por la muerte más humillante, más dolorosa, más ruin y miserable que podamos pensar. Que lo llevó a preferir soportar la ira del Padre a que la pasáramos nosotros con justicia. Oh, hermanos, sin duda el libro de Ruth narra una gran historia de amor. Es imposible leer el libro de Ruth y no estar deseando, sobre todo los que son peliculeros como yo, que Ruth y Noemí se casen, tengan hijos y, ¿cómo es? Felices y comiendo perdices, ¿no? Que es imposible no desear que esta mujer anciana no le vaya bien. Y cuando leemos que se casan y Noemí tiene un nieto y fue su aya y dices, ¡ay, qué tierno! Mira, el libro de Ruth no podría terminar con un final más feliz. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué más podía pasarles de bueno a esta familia? Pero mira, lo cierto es que después de esta historia, el mundo siguió girando con sus problemas. El mundo siguió girando con sus injusticias, con sus maldades, con sus guerras, con sus enfermedades, con sus muertes.
En este mundo el bien convive con el mal, las alegrías con las tristezas, las esperanzas con las desilusiones, la vida con la muerte. La historia de Ruth, Noemí y Booz es una historia preciosa, pero en sí misma ni esta historia, ni las historias de Walt Disney, ni Titanic, ni Romeo y Julieta, ninguna historia romántica puede darnos a ninguno de nosotros ninguna esperanza. Pero, al igual que Booz apunta a Cristo como el verdadero y gran redentor de nuestra alma, esta historia también apunta a la verdadera gran historia de amor. La historia de amor entre Dios y su pueblo escogido. Una historia real en la que Dios quiere salvar a hombres y mujeres de todo el mundo, y para hacerlo envía a su Hijo a rescatarles. Una historia que sigue estando vigente hoy y que contiene la promesa de que si crees en ella y te arrepientes de tus pecados, esta historia también puede ser tuya. Una historia que no termina aquí, sino que sigue mucho más allá y contiene la esperanza de que un día el gran Rey Jesús volverá a buscar a su novia amada, la cual somos todos los que le esperamos. Una historia en la cual ese Rey y esa novia estarán juntos eternamente en un lugar en el que no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. Esta es la gran historia de amor que predicamos, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No puede haber una historia de amor comparable a esta. Y mi deseo y mi oración es que nunca dejemos de asombrarnos, de maravillarnos, de llenarnos de gozo, de edificarnos en esta historia. Mi deseo es que por muy mal que se ponga todo a nuestro alrededor, no dejemos de tener los ojos puestos en ese gran Rey. No dejemos de confiar en el verdadero Redentor que ha hecho posible que formemos parte de esta gran historia de amor. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.